¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos con la serie de videos sobre la materia de contabilidad básica, también denominada contabilidad 1 o contabilidad general. El día de hoy hablaré sobre las ecuaciones contables y también abarcaremos los conceptos de los elementos de los estados financieros. Sin más preámbulo y pidiéndote que te suscribas al canal de YouTube, CELFI-CPA UMSA, y también nos sigas en nuestra página de Facebook, continuemos. Me presento, mi nombre es Ever Velarde Flores, estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, partamos por el concepto. ¿Qué serán las ecuaciones contables? Un concepto mencionado dice que son aquellas relaciones financieras que expresan igualdad en términos de unidades monetarias de una empresa a una determinada fecha. Sí, es decir, me mostrará la situación financiera, sea con respecto a los activos, con respecto al pasivo y el patrimonio, o respecto al rendimiento de la entidad, viendo los ingresos y los gastos. He expresado mi mente en términos de unidades monetarias, en este caso en la moneda de curso legal de nuestro país, el boliviano, de una empresa, obviamente, a una determinada fecha. Continuemos. Ahora, entremos a los conceptos de los elementos de los estados financieros. Según el marco conceptual para la información financiera, me denomina 5 elementos del estado financiero, en este caso partiendo del activo, donde me indica que un activo es un recurso económico presente y controlado por la entidad, como resultado de sucesos pasados. Asimismo, el marco conceptual me brinda, en el párrafo 4.4, me indica que es un recurso económico, ¿ya? Es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Es decir, que un activo debe cumplir estas características. De no ser así, no puede ser considerado como un activo. El pasivo. El marco conceptual me indica que es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. En otras palabras, y también acarreando otros conceptos de otros autores, me indica que el pasivo podría ser una fuente de financiación externa, es decir, que es la captación de recursos de la entidad por intermedio de terceras personas. El patrimonio. Me indican que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Y en esencia sí, pero para darle un concepto más entendible, podríamos decir que el patrimonio también es una fuente de financiación interna y son los aportes de los socios, de los accionistas, de los dueños o del propietario o propietarios de esta empresa. El cuarto elemento son los gastos. Me indica el marco conceptual que son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Es decir, que estos gastos serán estas disminuciones en activos o incrementos en pasivos que darán lugar a disminución en patrimonio, pero que no deben ser aquellos relacionados, deben ser distintos de los relacionados con distribuciones a los tenedores de derecho sobre el patrimonio, es decir, que deben ser aquellos exentos o fuera de la distribución, por ejemplo, de utilidades o distribución de dividendos en una sociedad anónima. De eso me está hablando en general. Y el quinto elemento son los ingresos. El marco conceptual lo define que son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos, que dan lugar a incremento en el patrimonio. Si se dan cuenta, es obviamente el concepto opuesto a gasto. Pero acá también me indica que tienen que ser distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Es decir, exacto, no debe considerarse como ingreso aquel aporte que brinde el socio, porque eso no será considerado como ingreso, sino también tendrá que ser considerado como patrimonio, que el concepto ya lo hemos visto anteriormente en este video. Continuemos. Hablemos de las ecuaciones estáticas. Las ecuaciones estáticas son las denominadas las de balance. Están las de balance y las derivadas. En este caso podemos observar que la de balance, ¿no?, es la fundamental, otros le llaman, es
me indica que los activos tienen que ser igual a pasivo más el patrimonio. Las derivadas, es decir, las que derivan de esta ecuación de balance son el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Y si se dan cuenta, esta fórmula, si vale el término, es el concepto que está inserto en el marco conceptual, ¿no? Porque me dice que el patrimonio van a ser los activos después deducidos todos los pasivos. Otros también lo denominan al patrimonio como activo neto. Pero bueno, viendo desde la literatura contable, podemos definir también que el patrimonio será la agrupación o el conjunto del capital, cuentas de capital, mejor dicho, cuentas de reservas o respaldos de capital, cuentas de resultados acumulados, si es positivo será utilidad, si es negativo será pérdida, y otras cuentas patrimoniales, como sus regularizadoras. Continuemos. Las ecuaciones dinámicas de resultados, que podemos verlas acá, que son 3 en este caso. Se generará utilidad siempre y cuando el ingreso sea mayor al gasto. Se generará una pérdida siempre y cuando el gasto sea mayor al ingreso. Y sí, podría existir un equilibrio siempre y cuando los ingresos sean iguales a los gastos, ¿no? Esto aquí me reflejará el rendimiento de la entidad, ¿no? También cabe recalcar que los resultados obviamente solo son vigentes, si vale el término, por el periodo de una gestión, nada más, y por ende no son acumulativos, a diferencia del balance, que sí es un estado financiero acumulativo. Hablaremos de la partida doble. Si bien en un anterior video ya habíamos hablado sobre el análisis de transacciones, esto es fundamental. ¿Por qué? La partida doble me dice, en resumen, que no hay deudor sin acreedor, es decir, que necesariamente debe haber una relación de igualdad financiera del activo respecto del pasivo y el patrimonio. Siempre y cuando esto no se cumpla, si es que no se cumple la partida doble, estaríamos apropiando mal la cuenta o en todo caso no estaríamos realizando bien los registros contables y demás. Y para concluir, hay algunas transacciones contables. Algunos autores lo definen de esta manera. Las permutativas, que son aquellas que no van a tener incidencia en el patrimonio, es decir, que solamente van a intercambiar básicamente cuentas que no van a afectar el patrimonio, es decir, que a partir de esta transacción no va a generar ni incremento en el patrimonio ni disminución en el patrimonio. Las modificativas, estas sí van a ser esas transacciones que van a modificar o de manera positiva, por ende va a ser la modificativa favorable, o de manera negativa, es decir, va a haber una pérdida, con la modificativa desfavorable. Y también van a haber transacciones mixtas. Las transacciones mixtas son una combinación entre las permutativas y las modificativas, es decir, que sí van a tener una incidencia en el patrimonio, las favorables de manera positiva y las desfavorables van a tener una incidencia en el patrimonio de manera negativa. Pero no te olvides que las mixtas son una combinación entre una modificativa y una permutativa. Si vale el término, una permutativa más una modificativa te va a dar una transacción contable mixta. En el próximo video veremos con un caso práctico tanto la demostración de la ecuación fundamental, las de balance y las de resultados, ecuaciones estáticas y dinámicas, si lo quieres ver así, y también un ejemplo de las transacciones contables. Adicional a este video, te dejamos el link en este video donde podrás descargar el marco conceptual para la información financiera vigente.